Y nada, entonces, eso sería, pues, para ver un poco el tema de las tonalidades, ¿vale? Porque así es como se construyen las tonalidades. Es decir, si mayor, sol mayor, son simplemente escalas que, pues, ya sean mayores o menores, tienen un molde y se han ido viendo que con cada una de las notas pues ha ido construyendo las distintas tonalidades. Todas las tonalidades mayores que cumplen esa configuración y luego por otro lado todas las tonalidades menores que cumplen esa configuración. ¿Qué es lo que pasa? Que si os dais cuenta, si echaseis una tarde y os pusieseis a hacer todas con las 7 notas las posibilidades, os daréis cuenta que hay escalas mayores y menores que comparten los sostenidos o los bemoles donde se ubican. Es decir, por ejemplo, la escala de Do mayor y La menor en realidad es lo mismo, porque las notas literalmente son las mismas. Luego, si veis, por ejemplo, Sol mayor, si hacéis Sol mayor y hacéis Mi menor, en realidad la escala es la misma. Lo que cambia es verdad la referencia, de que sea Sol mayor, digamos el acorde de referencia. Pasa de ser o es Sol mayor o es Mi menor, ¿vale? Como que tiene más importancia, más relevancia la escala. Pero la escala es la misma y todo lo mismo. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos. Primero Do mayor y La menor, que es muy sencillito. Cogéis el pentagrama y decís, vale, pues voy a hacer Do mayor y La menor. Y como sabéis, Do mayor y La menor, si cogéis vuestra clave de Sol, los dos puntitos, y hacéis Do mayor, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. ¿Vale? Entonces, esta escala de aquí es Do mayor. Pero es que si yo aquí añado el Si y el La, y este es el La, esta escala de aquí es La menor. Natural, en este caso. Entonces, dais cuenta que hay escalas mayores y menores que tienen el mismo número de sostenidos o bemoles y se ubican en el mismo sitio, ¿vale? En este caso, como no hay sostenidos y bemoles, no se nota tanto, pero ahora vamos a hacer Sol mayor que sí se ve. La idea de esto es, pues nada, que hay tonalidades, porque al final estos son tonalidades. Esta de aquí. Estos son tonalidades. Mayores y menores, dos opciones, que comparten el mismo número de sostenidos y bemoles y su lugar, digamos en la nota en la que se encuentran. Entonces, a eso pues simplemente se dice que son como relativos, ¿no? Como familiares. Está, porque en realidad la escala es la misma. Do mayor es relativo de La menor, es decir, La menor es el relativo menor de Do, ¿vale? Sí. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer Sol mayor para que veáis que, bueno, que es cierto, que se cumple y que si, bueno, si os ponéis a hacer todas las escalas mayores por un lado y las escalas menores por otro lado, se cumple que hay escalas mayores que corresponden y tienen el mismo sitio, los sostenidos y los bemoles, que las menores. Entonces, cogemos nuestro pentagrama, ¿vale? Y decir, pues mira, voy a coger esto de aquí y digo, pues, vamos a coger la escala de Sol, que es Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa y Sol. Y si hiciéramos la configuración, que lo hacemos muy rápidamente, queremos que sea Sol mayor. Entonces, de Sol a La hay dos, se cumple. De La a Si hay dos, se cumple. De Si a Do hay uno, se cumple. De Do a Re hay dos, Re a Mi hay dos, y de Mi a Fa hay uno. Y debería haber dos, por lo tanto, a esto. ¿Vale? Entonces, esto de aquí así es Sol mayor. ¿Vale? Esto de aquí es Sol mayor. Esto sí es Sol mayor. Pero es que si yo digo, vale, pero yo también puedo hacer
añadir esta nota aquí, el fa, y aquí el mi. Y yo digo, vale, desde este mi a este mi, esto es mi menor. ¿Vale? Natural. Si fuese armónico, simplemente le pones el sostenido al re y ya está. Pero sería, ¿vale? Igual que aquí el fa está sostenido, aquí lo debería de poner sostenido, ¿vale? Porque es en toda la escala. Entonces, si yo hago mi menor, pues evidentemente es que os va a quedar así. Entonces, tanto en mi menor el fa sostenido como en sol mayor el fa sostenido, ¿vale? Entonces, por eso son relativos, porque es las mismas notas, solo que o empiezas a contar desde sol hasta sol o empiezas a contar desde mi hasta mi. Pero las notas son las mismas, literalmente. Por tanto, son relativos, es decir, son relativos. Entonces, si os preguntan, oye, ¿cuál es el relativo menor de sol mayor? Pues mi menor. O el relativo mayor de mi menor, sol mayor. Entonces, yo lo que haría es un ejercicio muy bueno, es voy a hacer 2 o 3 escalas mayores, sol mayor, re mayor, fa mayor, las que quiera. Y luego voy a hacer otros menores. Entonces, si hacéis las 7, pues vais a ver que hay mayores con menores que comparten. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que vais a ver que hay escalas que, como do mayor, no tienen ningún sostenido bemol, o la menor, y otras que tienen 6, 7 sostenidos. Entonces, hay un orden y hay una cosa que se pone al principio de la partitura, de la canción que vayáis a tocar, para indicar qué tonalidad es y dónde, digamos, las notas, pues, cuáles están alteradas o cuáles no. ¿Vale? Una nota alterada es simplemente una nota que le ha añadido un sostenido bemol, por eso se llama, porque se altera simplemente, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que si vais haciendo eso, si hacéis sol mayor, 3, 4 y 5. Clave de sol, 2 puntitos, segunda línea. Entonces, hay una cosa que se añade al principio, que es, si yo voy a hacer una canción, una partitura en sol mayor, pues lo que hago es, en vez de poner, porque claro, si tengo 3, 4 o 5 hojas, no voy a poner en cada fa, voy a tener que poner sostenido en cada uno de los fas que va a haber a lo largo de toda la canción. Lo que se hace es, oye, yo te indico aquí, al principio, que el fa es sostenido y eso ya vale para toda la partitura. Por tanto, la persona que está interpretando, está tocando, sabe que siempre que ve un fa, es sostenido. Y tú, imaginaros que está en sol mayor y a la mitad de la canción quieres un fa pues que no se ha sostenido, lo que se hace es, se añade un B cuadro, que es otra figura, igual que tiene este simbolito, igual que había sostenido y hay bemol, el B cuadro lo que hace es anular ese sostenido o ese bemol, ¿vale? Que sea natural, que no esté alterado. Entonces lo que haría es pues, poner este simbolito a esa nota. Entonces eso ya me indicaría que justo solo ese fa no es sostenido, pero el resto de la canción sí, porque tengo una cosa que se llama armadura, que me dice qué notas están alteradas, con sostenidos o con bemoles, por ejemplo. Entonces, si vais haciendo todas, os vais a ir dando cuenta que bueno, esto tiene un orden, que si queréis lo ponéis a aprender de memoria, que es fa, do, sol, re, la, mi, si, en sostenidos. Pero también lo hay en bemoles, que es justo al contrario. Si tú tienes tu pentagrama con tu clave de sol, que ya sabes hacerla perfectamente, el orden de los bemoles es si, si, mi, la, re, sol, do y fa. ¿Vale? Esto también es armadura. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sol mayor, pues tenéis, por ejemplo, con sostenidos, tenéis que sol mayor, tenéis sol mayor. Sol mayor sería,
Pues si yo tengo mi pentagrama, 1, 2, 3, 4 y 5, con mi clave de sol, sol mayor solo tiene el fa sostenido. Siguiente sería re mayor, por ejemplo. ¿Vale? Re mayor. Pues va añadiendo según este orden. Sol mayor tiene el fa sostenido. Siguiente, que es re mayor, tiene el fa y el do. Y va justo en ese orden que está aquí. 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Y pongo esto aquí. Entonces, re mayor tiene el fa y el do. Entonces, un truco que podéis hacer. Primero, sostenido. Si imaginaros que os ponen, pues, una partitura, la que sea, y te dice, pues mira, Pedro, al principio la armadura de esta canción es esto de aquí. Imaginaros que os ponen esto de aquí. ¿Vale? Y tú dices, vale, yo quiero saber la tonalidad, que al final es lo importante, ¿no? ¿En qué tonalidad está la canción? Pues con los sostenidos es muy fácil, os vais al último sostenido, que es el sol, y le subís un semitono. Es decir, si yo estoy en sol sostenido, porque en este caso son sostenidos, digamos, la tonalidad que va a ser es o la mayor o su relativo menor, ¿vale? Porque hemos visto que, ya os digo, siempre una tonalidad mayor tiene un relativo menor, que al final es porque comparten las mismas notas, con las mismas alteraciones. Entonces, un truco de esto es muy sencillo. Si queréis saber con la armadura en qué tonalidad estáis tocando, o en qué tonalidad está la canción, tú te vas al último sostenido y le subes un semitono. En este caso estoy el sol sostenido, pues le subo un semitono, que en este caso sería la mayor, o su relativo menor. Entonces ya sabríais con la armadura que estáis en la mayor, ¿vale? Eso es un truco para saber cualquiera de las armaduras que tengáis, pues digamos cuál es, ¿vale? Igual que podéis hacerlo a la inversa. Si tú me dices, oye Pedro, yo sé que estoy en mi mayor, pero no sé cuál es su armadura, no sé cómo está, cómo es o cuántos sostenidos tiene. Pues es muy fácil. Tú dices, pues mira, si estás en mi mayor, si tú sabes que con los sostenidos, cuando tú tienes la armadura, solo tienes que subirle un semitono para saber en qué tonalidad estás, pues si yo estoy en mi mayor voy a hacer lo contrario, voy a bajar un semitono que sería re sostenido y ya sé hasta dónde tengo que llegar. El orden es siempre fa sostenido, do sostenido, sol sostenido y re sostenido. Por tanto, si yo quiero ir a mi mayor, hago la inversa de esto, es bajo un sostenido, bajo un semitono. Entonces estaría en re sostenido. Entonces yo cuento y digo fa y voy a buscar el re sostenido. Fa sostenido, do sostenido, sol sostenido y re sostenido. Por tanto, esta de aquí es la armadura que yo estoy buscando de mi mayor. Por tanto, yo voy y digo, vale, pues sé que el fa, do, sol y re. Fa, do, sol y re. Y esa es la armadura de mi mayor. Es decir, cuando yo toque mi mayor, el fa, el do, el sol y el re siempre van a estar sostenidos, siempre. A no ser que me pongan un me cuadro y me indiquen lo contrario, pero eso es una cosa puntual. El resto de la canción va a estar sostenido siempre, porque es la tonalidad en la que yo estoy tocando. ¿Vale? Entonces, así es como funciona con respecto a los sostenidos. Hay dos caminos, o que a mí me den la armadura y yo diga, vale, a mí me da la armadura, primero me voy al último sostenido que tenga, que en este caso es sol sostenido, y para saber la tonalidad, las dos posibles opciones que hay, le subo un semitono, por tanto ya estaría la. Entonces, o es o la mayor o su relativo menor, que ahora vemos cómo lo podemos saber. ¿Vale? O al revés, y ahí me dice, oye, pues yo estoy en mi mayor, ¿qué armadura tendría? O cuáles son, qué notas están sostenidas, o son sostenidas. Pues yo me sé el orden, fa, do, sol, re, la, mi, si, y digo, vale, pues yo a mi tonalidad le voy a bajar, a la nota de mi tonalidad le voy a bajar un semitono. Si estoy en mi, le quito un semitono y estoy en re sostenido. ¿Vale? Entonces nada, re sostenido o mi bemol, que podría ser. Pero en este caso, como estoy mirando los sostenidos, es re sostenido.
Y digo, vale, pues yo voy a ir contando en orden y me voy a parar justo cuando acabe, cuando tenga el re sostenido que yo estoy buscando. Pues fa, do, sol, re. Entonces, ahí ya paro. Y ya estos 4 sostenidos, fa, do, sol y re, es la armadura de mi mayor. ¿Vale? Digamos que son los dos caminos que hay. Y ahora vamos a verlo con los bemoles, que es igual de fácil, básicamente. Si yo quiero saber, primero, pues me ponen un, ¿no? Al final me están poniendo aquí un pentagrama, 2, 3, 4 y 5, y me dicen, mira Pedro, tienes esta armadura. Imagina que ponen si, mi, la y re. Y te dicen, oye, ¿qué tonalidad puede ser? ¿Cuál mayor y cuál menor? Porque hay dos opciones, la relativa mayor o la relativa menor, ¿vale? Y dice, vale, pues lo que vamos a hacer es, vamos a irnos al penúltimo bemol. El orden es si, mi, la, re, sol, do y fa. ¿Vale? Es lo inverso. Si le doy la vuelta es literalmente lo inverso. Entonces, la tonalidad va a ser la penúltima. El penúltimo bemol que esté en la armadura. Por tanto, en este caso es la bemol, que en este caso va a ser mayor, ¿vale? Y luego tendríamos que ver el relativo menor. Pero eso ahora lo vemos. Entonces, para pasar de aquí a aquí, yo me da la armadura, me fijo en el penúltimo bemol y esa nota, que es la bemol, en este caso, pues va a ser la tonalidad mayor. En este caso. Y luego, si lo hacemos al revés, dice, oye, Pedro, que es que yo, pues mira, que yo te digo que quiero saber la armadura de mi bemol mayor, no de la bemol mayor. Vale. Pues yo te digo, pues mira, vete al pentagrama. Yo quiero saber la bemol, mi bemol mayor, por cambiar un poco. Mi bemol mayor. Pues tú vete aquí. Tú vete aquí, vete a tu pentagrama y ahora con tu clave de sol, magnífica, que ya sabes hacer perfectamente. Y yo digo, vale, pues yo voy a ir contando y me voy a parar cuando llegue a la nota que mi tonalidad. Entonces, sí, y ya la siguiente es el mi, por tanto ahí me paro. ¿Qué pasa? Que si yo me paro aquí, tendría un problema, porque hemos visto que antes hemos visto que la tonalidad es la antepenúltima, por tanto tendría que añadir el bemol en el la. Entonces, la armadura de mi bemol mayor tiene 3 bemoles, el si, el mi y el la. ¿Vale? Entonces, así es como paso yo de un lado a otro. En este caso paso de aquí a aquí. Me dice una tonalidad y ya sé yo qué notas están alteradas. Y ya podemos tocar todo perfectamente, en armonía y sin problema. Entonces, por eso es muy importante saber un poco cómo funciona eso. Primero, el orden de sostenidos y de bemoles, que en realidad, con que os aprendáis uno, suficiente, porque son, digamos, lo opuesto. Si yo me aprendo fa, do, sol, re, la, mi, si, si yo aprendo sostenidos, pues ya tengo fa, do, sol, re, la, mi, si. Los bemoles son al revés, si, mi, la, re, sol, do, fa. Y ya, cuando yo me sé el orden, pues ya sé pasar de uno al otro. Tanto sea sostenidos o sea bemoles, pues cada uno tiene su pequeño truco y ya pues puedo adivinar la tonalidad, que es relativo mayor o relativo menor. Ahora, como hemos visto, vale, yo sé, pues digamos, hacer la armadura si me dan una tonalidad y si me dan como dato o me informan la armadura, tengo dos posibles tonalidades, la mayor o la menor, ¿vale? Porque hemos visto que hay cada tonalidad mayor comparte el mismo número de notas y el mismo número de notas alteradas en el mismo sitio con una menor. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el relativo menor, por ejemplo, de una mayor? Pues muy sencillo. Si nos vamos, por ejemplo, ¿no? al ejemplo más claro, vimos que do mayor, su relativo menor era la. ¿Vale? Pues bueno, si vamos a poner relativo mayor y relativo menor, ¿vale? Menor. Pues si tenemos do mayor, le corresponde la menor.
¿vale? Si bajamos una tercera al relativo mayor, pues nos encontramos con la menor. Por ejemplo, sol mayor, pues sol mayor. Si yo le bajo sol, fa, mi, sería mi menor, ¿vale? O sea, yo cojo la tonalidad mayor y si quiero saber cuál podría ser la menor, pues bajo una tercera. Si estoy en do, digo do, si, la. Por tanto, la relativa menor es la menor. Si estoy en sol mayor, digo, vale, sol, fa, mi. Por tanto, es menor. Re mayor, pues igual, re mayor. Digo, pues re, do, si. Por tanto, es si menor, ¿vale? Y así sucesivamente, con todos. Esto es para saber pues, cuál es el relativo menor. Pero si no sabemos el menor y queremos saber el mayor, pues en vez de bajar es subir 3. Si estoy en la menor, subo una tercera. Y en este caso es do mayor. Si vemos la tercera de la a si, habría dos semitonos, de si a do a di. Por tanto, sería subir una tercera menor con 3 semitonos. De mi a fa, de mi a sol igual. Y de si a re igual. ¿Vale? Al final si estoy aquí es bajar tercera menor y si estoy aquí y quiero venir aquí es subir una tercera menor. ¿Vale? Cuento y ya está. Con el número de semitonos que ya conocemos. Entonces, bueno, esto es simplemente practicar. Al final la armadura te la aprendes de tanto utilizarlo, básicamente. Pero bueno, aunque te sepas el orden y un poquito los trucos para saber pasar de aquí a aquí o de aquí a aquí, para saber identificar, ya sea de forma escrita, con el número de sostenidos o de bemoles que tiene. O te dicen re mayor, sol mayor y cómo puedo yo identificar el número de sostenidos y dónde están, en qué notas están. Pues es una forma de saberlo. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Cualquier duda que tengáis podéis preguntar siempre. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.